Hola y muy buenas a todos, soy el señor Serpiente y bienvenidos a mi sección de reviews a fondo semanal en el canal de Pure Gaming. Hoy vamos a hablar de algo bastante particular y es Final Fantasy XV episodio Opus Cae, además versión 2.0, dado que el 9 de junio de 2015 salió un parche añadiendo bastantes mejoras a esta demo, principalmente inspiradas por la comunidad. Un puntito a tu favor, Square. Esta demo viene incluida para los compradores de Final Fantasy Type 0, un pequeño punto trambólico si tenemos en cuenta la fórmula original de venta de estos títulos, que iban a ser el Fabula Nova Crystallis, un proyecto en el cual iban a formar parte Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus 13, que hasta aquel entonces y hasta hace muy poquito era exclusivo de PlayStation 3, y un título para móvil que era Type 0, el cual fue luego reconvertido para OMD en el formato de PSP. De cualquier forma, obviando los 800.000 millones de cambios que ha sufrido estos últimos títulos de la saga, Final Fantasy XV es un título que está siendo desarrollado por Square Enix y será distribuido en España por Koch Media. En cierto modo, el tipo de juego se le puede catalogar JRPG, es decir, los juegos de rol japonés, aunque siendo totalmente críticos y obviando posibles polémicas como es que la demo se vendió con el juego. Tranquilos, que no es la primera vez que se ha hecho este tipo de reclamos y a mí no me parecen nada mal. La verdad que son inteligentes porque a veces descubres un buen juego. De hecho, ya veréis próximamente, sobre todo cuando salga en PC, que Final Fantasy Type 0 no es para nada un mal juego. Vamos al punto. Sabéis que suelo tener un poco el estilo propio de reviews y por mucho que se te catalogue JRPG, para mí esto es un acción RPG, más bien un juego de aventuras y acción con una estética bastante bonita, al margen de que por alguna razón, si os fijamos, todos los juegos de la industria, ya sean buenos o malos, como pueden ser Xenoblade, evidentemente la saga Final Fantasy o muchos otros, han sufrido una total reconversión de ser un juego de manejar X personajes en un combate por turnos frente a otros, a juegos donde manejamos a uno y tenemos a personajes de apoyo. Quizás el, por así llamarlo, más conservador, entre muchas comillas, es el Type 0, donde al menos sí podemos alternar personajes, cosa que veo bastante necesaria. En Final Fantasy XV, y no voy a hacer una premisa muy larga, encarnamos a Noctis, una especie de príncipe, el cual se verá envuelto en una trama de momento bastante desconocida. Solo sabemos que este argumento ha sido totalmente cambiado de la fórmula original, en la cual personalmente me resultaba un poco más atrayente, dado que hemos pasado de un juego oscuro y gótico intentando hacer todo el opuesto a lo que fue Final Fantasy XIII. Final Fantasy era luz, mientras que el Versus 13 era oscuridad. En este más bien parece que estamos manejando un grupo de emos de excursión. Y bueno, le puede gustar a algunos, a otros no. Personalmente, los diseños están muy currados, indiscutiblemente. De hecho, gráficamente se ve de lujo. De hecho, ya hablaremos de esto ahora mismo. Pero, no sé, no me gusta la estética así tan... Episodio Busca, gráficamente es y luce de una manera muy buena. Hay que decir que tiene sus truquitos. La distancia de render es cortita, la de render en detalle, ¿vale? Cuando estamos en un mundo abierto, como es en este caso, el render se produce de varios tipos. Primero carga el escenario plano, sobre él se van añadiendo detalles. La distancia de render no es solo una, sino suele haber varias capas. En este caso tenemos la capa básica, que a diferencia del ahora con el parche, de hecho es bastante más ampliada sin sacrificar framerate, se nota que va a 30, pero bueno. Ahora tenemos mucha más distancia de visión. Si os fijáis ahí, esa colinita que hay al fondo a la derecha, debajo del arco, no se apreciaba tan bien, y con este parche ya ha ganado bastante distancia de profundidad. Si os fijáis en la izquierda hay algo ya difuminado. No obstante, el render de detalle, donde se carga y se procesa la hierba, aún también ha sido aumentado frente a la original, pero bueno, no hace falta mirar muy lejos para ver dónde va creciendo la hierba en nuestra cara. Ojo, esto tampoco es nada malo, porque gracias a ello tiene un detalle muy bueno. De hecho, tanto los personajes como los enemigos se les ve trabajados. No es de estos juegos donde hay X elementos que son gráficamente muy detallados y otros que no. Todo el escenario, dentro de cabe, a salvedad de alguna textura muy concreta, como puede ser el cartel que vais a ver a continuación, está bien, está bien. La verdad que, pues sobre todo, teniendo en cuenta que es un título de consolas, no voy a decir que impresiona, teniendo en cuenta que ahora tenemos muchos lanzamientos que ganan en el futuro muy interesantes, pero no está para nada mal. De hecho, si pusiéramos entre los mejores, podría decirse, sí, bueno. En cuanto a la jugabilidad, para los que somos veteranos en la saga, se ha cambiado bastante, aunque de todos los cambios que yo he ido palpando, por ejemplo, como pudo ser Final Fantasy XIII, el cual
no me gustó entre 0, poco y nada. Al margen de la historia, al margen de tal, el sistema de combate me pareció nefasto y incluso en Final Fantasy XII ya empezó a flojear bastante. En este nos presenta un sistema, bueno, interesante, facilillo, pero que responde bien. Recordemos que en cierto modo es un RPG y tendremos combates que son extremadamente largos, además de con una cantidad insana de enemigos. Para todo ello, pues tenemos un ataque básico, el cual podremos ir modificando según vayamos girando el stick izquierdo, es decir, el de movimiento. Tendremos el uso de magias, que cambiaremos con las teclas analógicas y usaremos con el triángulo. Tendremos las contras, que se harán con el L1 y podemos hacer también los counterattacks o sencillamente rodar. Y luego el Lux, que será una especie de avance. En este punto, ya os digo, es básico y simple de entender, pero que ojo, también tendremos que aprender a usarlo mejor. ¿A qué me refiero con esto? Noctis no tiene una espada común, sino que tiene una especie de habilidad la cual puede ir generando varias de estas, incluso una combinación de las mismas. Para ello podemos, previo al ataque o durante el mismo, cambiar la variación. Es decir, podemos usar 3 veces la espada pequeña, una la grande y 2 la lanza. Evidentemente esto se supone que en la versión final cambiará. Todo esto los podemos ir variando a nuestro gusto para ir atacando a nuestra merced y para adaptarnos al entorno. Ejemplo, si el personaje es grande y pesado, el espadón nos vendrá mejor para infligir el primer daño grande e incluso poder desbalancearlo y luego ya acometer. Sin embargo, si estamos peleando contra enemigos rápidos, será casi mejor usar las espadas pequeñas para que una vez debilitado podamos rematar con fuerza. Como acabo de citar, Final Fantasy XV pasa a ser un sandbox principalmente por demanda de los fans. A muchos nos gustaba que en aquel entonces, aunque era, ojo, un sandbox un poco engañado, nos podíamos desplazar por varias zonas. En teoría en este juego tenemos un mundo abierto, aunque también habrá zonas cerradas. En este caso tenemos una pequeña zonita relativamente grande, en la cual nos presenta una variedad un poco corta de enemigos. Ya os digo, es una demo, o sea, tampoco podemos valorar estos puntos como finales, sino más bien lo que nos puede entrever y si se disfruta o no. También tenemos algunas de las nuevas mecánicas, como son las zonas de hoguera de descanso, que además nos servirán como un sistema de subir niveles, cosa que está bien. Tú te vas a la hoguera, paras, según lo que hayas recabado en el día, podrás hacer un plato u otro, los cuales nos traerán ventajas al día siguiente. Ojo, también hay cambio de día a noche, cosa también interesante, sobre todo que cambia el gameplay. Cuanto más de noche es, más peligroso será, cosa que me gusta. Ojo, me llama la atención, me gusta que eso de, oye, ¿que quieres ganar experiencia saco? Pues esperad. Y aunque para la demo me parece perfecto este sistema, me gustaría ver distintas variaciones en la versión final. Más que nada porque si tú vas a estar las 50 horas de media que suele durar un Final Fantasy buscando hogueritas para subir de nivel, seguramente acabe muy pronto un pelín hartito. Ya veremos. Tenemos también interacción con nuestros compañeros a la hora de combatir. Habrá varias formas. Una de ellas es la recuperación. Si alguno cae herido, podremos o A, esperar a que el healer, si está vivo, claro está, lo reviva. B, esperar un tiempo a que él se recupere. O C, ir y ayudarle. Ojo, en esa fase de debilidad, que la vida es mucho más corta que otros Final Fantasy, por cierto, pues puede acabar muerto. Más cosillas frente a esto. Podemos también hacer el ataque combinado. En determinadas circunstancias aleatorias hará que se genere una zona amarilla en la cual desencadenar un ataque que es súper poderoso. Esto es uno de los añadidos del Buscae 2.0, por cierto. También, pues, la colaboración en sí, aunque echo de menos, ya que hay bastantes botones sin aprovechar del mando. Por ejemplo, la rueda derecha, que solo sirve para mirar, o yo qué sé, algún L, o siempre se puede adaptar de alguna manera. Un sistema donde yo pueda decirles a mis aliados in-game combate que necesito, porque mismamente, sin irnos mucho más lejos, si hablamos de una, cuanto menos, gran joya de los JRPGs, como puede ser el Xenoblade Chronicles, cuando te llevas un healer manejado por la IA, muchas veces, pese a que tiene la habilidad cargada, pues te tienes que fastidiar y te matan, pues porque la IA dice, ay, me da igual, no te vas a curar. Esperemos que en la versión final esto sea refinado. En cuanto a la banda sonora, nada que destacar y nada que odiar. Quitando alguna melodía que me desentona un poco porque es como que demasiado infantil para ello. No obstante, siempre vamos a hablar de serio. Las bandas de los Final Fantasy no son para nada malas. Suelen presentar unos acabados interesantes y, bueno, no funcionan mal. En este caso ya os digo que todas las melodías me han gustado, concuerdan con el juego, quitando la de cuando te despiertas al campamento, que siempre dan kawaii, te suena de ska.
Asimismo, las voces que se han usado en inglés, por cierto, subtitulado al castellano, concuerdan muy bien con los personajes elegidos. No vamos a esperar unas voces muy allá, dado que, bueno, evidentemente no hay ningún tío con barba fumándose puros que ahora sí. Evidentemente, pues todos tienen la voz de malote, la voz de y la voz de, pues, de lo que son, un poco emos. Me faltaría hablaros de Type Zero. ¿Por qué? Porque en esta última fase es donde suelo recomendaros y daros una valoración final. En este caso, pues recomendarlo, el Type Zero, que ya os hablaré algún día, me ha parecido un gran producto. Asimismo, la inclusión de esta demo tampoco se queda atrás. Ojo, habrá que ver si en la versión de PC nos vendrá incluida, cosa que no está hablada y no sé qué me da que no. Esperemos que no sea así. De todas formas, Final Fantasy XV también, lo que hemos probado, se ve una buena evolución de la saga dentro de lo que, repito, ha pasado. Quitándome el punto analista, desde el punto personal, por desgracia los abuelo gamers no somos el centro de la industria y por ello hay que convivir con los cambios. Me refiero, hay sagas que cambian más fieles a su ritmo, ejemplo Metal Gear, y hay sagas que van variando muchísimo, como puede ser Final Fantasy, que ya os digo, pasamos de turnos a combate directo. Algunas cosas os gustan a los viejunos, como puede ser el que ahora todos los enemigos aparezcan in situ en el mapa, pero otras cosas, por ejemplo, la falta de los turnos, la falta del control total y tal, pues como que va, nos lo echamos de menos. Pero igualmente, independientemente de criterio personal, juzgando el producto tal cual como producto, olvidándonos de que es un Final Fantasy, funciona bien, está muy bien pensado, le falta alguna puntilla, pero en su estado actual, evidentemente, como más grande historia y más funciones, pues yo indudablemente lo compraría. Y sin más, se despide señor Serpiente. Like y favorito si os gustó. Suscribiros para más de corta y que hay que apoyar para arriba este canal, hombre. Y nos vemos semanalmente aquí. Aunque, oye, que ahí mi compañero hace un contenido muy bueno, hombre. Y si no, también me podéis ver a mí cada día en mi canal. Adiós.